En la oscuridad de la noche, un piloto lucha para mantener sobre el Mar Rojo un avión de pasajeros. Perdemos potencia, perdemos potencia. El avión parece tener vida propia. ¡Arriba! ¡Arriba! Algo le pasa al avión. Oí un grito y un ruido. Y después ya no oí nada. ¡Arriba! 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 Catástrofes aéreas. Esto es una historia real basada en informes oficiales y relatos de testigos. Caída en picado. Las arenas de Egipto esconden miles de años de historia. El paisaje está dominado por monumentos de antiguas civilizaciones. Pero para los europeos también es un destino turístico, donde la arena más importante es la de la playa. La ciudad de Sharm el Sheikh está a varios cientos de kilómetros al sudeste del Cairo. Situada junto al Mar Rojo, constituye el destino preferido de quienes buscan descanso y relax. Sharm el Sheikh es un destino muy popular entre los europeos. La razón es que se puede encontrar un mar muy caliente a solo 5 horas de avión. El Mar Rojo tiene aguas cristalinas y está rodeado de montañas extraordinarias. La ciudad goza de una popularidad creciente. Por su aeropuerto pasan más de 4 millones de personas al año. Y a principios de 2004, no son solo turistas los que acuden a sus playas. El primer ministro británico Tony Blair se halla en la zona visitando al presidente egipcio Hosni Mubarak. A las 2 de la mañana del 3 de enero, muchos turistas siguen de fiesta en las calles de la ciudad. Pero el capitán Keider Abdullah, de 53 años, está comenzando su jornada. Es famoso por su puntualidad. Es un antiguo oficial de las Fuerzas Aéreas Egipcias que ahora es capitán en una línea aérea charter, Flash Airlines. Le gustaba hacer su propia maleta. No me dejaba hacerla a mí. Prefería hacerla él mismo para que no se le olvidase nada. Era muy preciso con lo que quería llevarse. El capitán Keider se reúne con el primer oficial, Omar El Shafi, de 25 años. Volarán juntos a París desde Sharm el Sheikh. El oficial es tan joven que podría ser hijo del capitán. Los vuelos de madrugada no son para cualquiera. Pascal Mercier y su familia iban a viajar en ese vuelo, pero cambiaron de idea. Teníamos reserva en ese vuelo. Pero cuando la agencia nos dijo que teníamos que levantarnos muy pronto y cambiar de vuelo, pensé que no merecía la pena, porque mis hijas eran pequeñas, de 2, 6 y 8 años, y no me gustaba la idea de cambiar de avión. Para otros turistas, el precio tan económico de los billetes compensa el madrugón. Franz Toulier se llevó a Egipto a toda su familia porque necesitaban descansar.
Mi cuñado acababa de perder a su padre, así que se llevó a su madre, su mujer y sus hijos de vacaciones. No a ver monumentos, sino a pasárselo bien. Que es por lo que es famoso Sharm el Sheikh. Fatima Yayi también se dirige a París tras unas vacaciones en Egipto. Antes de despegar, esta madre de 5 hijos llama a su sobrino en Francia. Cuando me llamó estaba dormido y no tenía ganas de hablar con ella. Era una persona que te llamaba para todo y necesitaba que la tranquilizasen continuamente. Aunque le aguardaba un vuelo de 5 o 6 horas, me llamó para confirmar que iría a recogerla al aeropuerto. En total, 148 pasajeros y tripulantes tomaron asiento a bordo del avión. Son las 5 de la mañana. En la cabina, Ashraf Abdel Hamid es el tercer miembro de la tripulación. Está cumpliendo su entrenamiento como primer oficial, aunque ya lleva años pilotando aviones corporativos. Ninguno de los tripulantes está satisfecho con la escasa información meteorológica que les proporcionan los controladores aéreos. No han dicho que el cielo estaba despejado, han dicho que estaba despejado con nubes y no puede ser, son términos opuestos. Pregúntales por el techo. No hay techo. Está despejado de nubes. A lo mejor son nubes dispersas. A lo mejor quiere decir eso. Buenos días. El capitán también está frustrado porque uno de sus instrumentos de vuelo no funciona. Aunque el ingeniero admite que hay un problema, no es lo bastante grave como para arreglarlo. Y deciden echarle la culpa en broma al primer oficial. Ha sido por culpa de Omar, que ha aterrizado muy bruscamente. Buenos días, señoras y señores. De parte del capitán y toda su tripulación, les damos la bienvenida a bordo del Boeing 737-300 de Flash Airlines. Faltan horas para el amanecer cuando despega el avión. El avión de Flash Airlines sobrevolará el Mar Rojo antes de enfilar hacia El Cairo. El avión asciende en la oscuridad de la noche sin luna que ilumine el cielo, y los pasajeros apenas pueden ver nada por las ventanas. En la cabina, la sencilla maniobra sobre el Mar Rojo está tomando un extraño cariz. ¿Has visto lo que acaba de hacer el avión? Al capitán Keider no le gusta la forma en que se comporta el avión. Está girando a la derecha, señor. ¿Qué? El avión está girando a la derecha. ¿Girando a la derecha? ¿Cómo que girando a la derecha? Se supone que el avión tiene que girar a la izquierda hacia El Cairo y en su lugar está girando en dirección contraria. Vale. Vamos a corregirlo. El capitán intenta recuperar la trayectoria, pero las cosas van de mal en peor. Nos estamos escorando. Como sabe que está en apuros, el capitán le dice al primer oficial que ponga en marcha el piloto automático. Piloto automático, piloto automático. Pero no funciona. El piloto automático no funciona, comandante. El 737 está volando completamente escorado. ¡Algo le pasa al avión! El avión gana velocidad mientras se precipita en espiral hacia el Mar Rojo. Solo unos minutos después de despegar, el avión está fuera de control. Cae en picado hacia el agua a más de 700 kilómetros por hora. El tiempo se les acaba a todos los que viajan a bordo.
avión de pasajeros lleno de familias francesas está cayendo en picado sobre el Mar Rojo. Tras haber volado casi boca abajo, parece que la tripulación está logrando recuperar el control de la aeronave. Pero entonces se escucha el aviso de proximidad al suelo. Están volando peligrosamente cerca del Mar Rojo. ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Más arriba! ¡Vamos! Pascal Mercier y su familia se alojan en un hotel de la playa. Mi hija se despertó de repente, gritando como una loca, como si hubiera pasado algo. Yo no oí el accidente, pero a lo mejor ella sí. No pasa nada, guapa. Es poco antes de las 5 de la mañana, minutos después del despegue del avión que ha desaparecido de las pantallas del radar. Cuando sale el sol, se descubre el lugar del siniestro, pero a los rescatadores no les queda nada por hacer. El avión se desintegró con el impacto. Se encuentra una postal que dice: creo que esta postal llegará después que yo. Restos de escombros flotan en la superficie, pero la mayor parte del avión se ha hundido bajo las olas. No hay supervivientes. Las 148 personas que viajaban a bordo han muerto. El vuelo 604 tenía que aterrizar en el aeropuerto Charles de Gaulle de París esa misma mañana. Mientras los familiares y amigos esperan, las autoridades informan del retraso del avión y prefieren informarles de la noticia poco a poco. Me preguntaron si estaba esperando a alguien en Sharm el Sheikh. Me pidieron que les acompañase y me llevaron a un hotel donde me lo explicaron todo. Fue muy raro, porque cuando nos llevaron al hotel para explicarnos lo que pasaba, vimos que salía gente contenta. Era porque sus familias no estaban en la lista. Vinieron con un papel en la mano y dijeron que la señora Hijayi estaba en la lista y que lamentaban decirme que había muerto. Más tarde, Mohamed Hijayi escucha el mensaje que le envió Fatima durante el vuelo en su contestador. Se oía un ruido, un grito, y después no se oía nada. La mujer del capitán Keider se entera de su fallecimiento a través de su hijo. Me llamó desde el extranjero para decirme que un avión de Flash Airlines había sufrido un accidente. No me lo pude creer hasta que constaté que era verdad. Sufrí un trauma enorme. En los hoteles, los empleados comprueban las habitaciones vacías de los pasajeros del vuelo 604. Pero una habitación está ocupada. Señor Mercier. Un empleado del hotel se echó a llorar de alegría al vernos, porque pensaba que íbamos en el avión con todos los demás. ¡Están aquí! 82 personas de mi hotel viajaban en ese avión. 82. Fue muy raro. Muy fuerte. Pero tuvimos mucha suerte. No se habían recibido llamadas de socorro del avión.
Ni los controladores aéreos recibieron ningún aviso de que algo marchaba mal. Como el avión se estrelló poco después de despegar, se temió que pudiera llevar una bomba a bordo. El avión se había estrellado nada más despegar y era muy raro que hubiese sufrido un accidente tan rápido. Cuando los investigadores examinan la trayectoria del avión, descubren que habría sobrevolado la casa de vacaciones del presidente egipcio Hosni Mubarak y la casa donde se alojaban el primer ministro británico Tony Blair y su familia. Blair y su familia iban a viajar desde ese aeropuerto ese mismo día. Las medidas de seguridad se reforzaron de inmediato. Dos días después del accidente, las autoridades recibieron una llamada de unos terroristas de Yemen que se atribuían la autoría del atentado. Dicen que es una protesta por la ley francesa que prohíbe el velo musulmán o hijab en los colegios públicos. Pero a pesar de la llamada y los rumores que circulan en Egipto, las autoridades descartan enseguida que se trate de un atentado. Si los restos estuvieran esparcidos por un área muy amplia, significaría que el avión se había desintegrado en el aire, como efecto de una explosión. Pero había muy pocos restos y además se concentraban en una zona pequeña, lo que indicaba que el avión estaba intacto cuando se estrelló contra el agua. Si no fue un ataque terrorista, ¿qué derribó el avión tan rápido? Los investigadores se enfrentan a un gran reto, ya que el avión se ha hundido en el Mar Rojo. Los buzos tienen que luchar contra los tiburones que acuden a alimentarse de la carnicería. Los rescatadores encuentran pocos cuerpos intactos. La mayoría de los 148 ocupantes del avión se han depositado en el fondo del Mar Rojo a 1000 metros de profundidad. La primera tarea de los investigadores es encontrar las cajas negras, las grabadoras de datos del vuelo y de voz de la cabina. Si sobrevivieron al impacto, ahora estarán sobre el lecho marino. Pero no existen mapas de esta parte del fondo del Mar Rojo. Como hay tantas víctimas francesas, el gobierno francés se ofrece para cooperar. Los franceses respondieron de inmediato enviando un barco con robots equipados para buscar en el fondo del mar. Pero el naufragio está a demasiada profundidad. El submarino del barco francés no resiste la enorme presión del fondo del mar. Los investigadores necesitan otro submarino. Pero se les está acabando el tiempo. Las cajas negras emiten una señal de radio, aunque la batería solo dura 30 días. Si no las encuentran en un mes, el misterio del vuelo 604 nunca se resolverá. Recuperar las cajas negras antes de que dejasen de emitir señales de radio era la mayor preocupación de todo el equipo. Estuvimos trabajando todos las 24 horas para localizarlas y rescatarlas. Mientras continúa el rescate de restos, las familias y amigos de las víctimas comienzan a honrar a sus muertos y presionan a los investigadores para que resuelvan el misterio. Es el mayor desastre de la historia de la aviación civil, con víctimas francesas. Expertos egipcios, franceses y norteamericanos aunan esfuerzos. Mientras aguardan a que aparezcan las cajas negras, deciden investigar a Flash Airlines. Es una línea aérea de bajo coste que solo posee 2 aviones y junto a otras compañías baratas trata de competir con las líneas aéreas europeas. En los últimos 10 años, las líneas aéreas de bajo coste han crecido muchísimo en esta parte del mundo, ofreciendo un servicio sencillo y económico al mercado turístico.
Y los destinos de playa, como Sharm el Sheikh, son uno de sus muchos objetivos. Una de las formas que tienen de ofrecer viajes tan baratos es utilizar sus aviones las 24 horas del día. Operan con horarios tan ajustados que los aviones nunca paran de volar. Antiguos pasajeros de Flash Airlines se quejan de vuelos anteriores. Los testimonios se acumulan. Yo volvía a casa después de unas vacaciones y... Un año antes del accidente, un pasajero que volaba de Sharm el Sheikh a Bolonia en un avión de Flash Airlines informó de que había visto salir llamas de uno de los motores. ¡Hey! ¡Hey! El motor está en llamas, mirad. El avión en llamas se vio obligado a efectuar un aterrizaje forzoso. Las autoridades se enteran de que en 2002 las autoridades suizas en materia de aviación efectuaron una inspección sorpresa en el avión que luego se estrellaría. No llevaba máscaras de oxígeno para los pilotos ni bombonas de oxígeno. Faltaban algunos instrumentos de vuelo. Los suizos prohibieron despegar al avión durante 8 horas hasta que se subsanaron los fallos. Pocos días después, se prohibió a Flash Airlines volar a Suiza. Después, Polonia hizo lo mismo. Y en Noruega, los turoperadores dejaron de contratar a Flash. Es un hecho muy raro que se prohíba volar a una línea aérea hacia un país. Tiene que haber hecho algo muy mal en lo que respecta a la seguridad. Los investigadores contemplan Flash Airlines con preocupación creciente y deciden examinar los documentos de la empresa. Descubren que la documentación de la última revisión del avión no se guardó por duplicado y se ha perdido en el accidente. No haber hecho copia de la documentación técnica y llevar a bordo el original supone una violación de las normas de aviación civil que dejan muy claro que no se debe hacer. Las autoridades francesas cuestionan seriamente la seguridad de Flash Airlines y prohíbe a la empresa volar a Francia. Aunque existen dudas sobre la fiabilidad de la línea aérea, su tripulación resultaba de toda confianza. El capitán Keider estaba considerado no solo un as de la aviación, sino un héroe nacional por su participación en la guerra de Yom Kippur. A lo largo de su carrera, había pilotado tanto sofisticados cazas de combate como grandes aviones de carga. Tenía más de 7.000 horas de vuelo, además de 2.000 horas como instructor. Todas las pruebas apuntan a que era un piloto modelo. Con el avión y sus cajas negras sumergidas en el Mar Rojo, los investigadores se preguntan si se trata de un caso en el que un piloto magnífico trató de luchar para salvar un avión decrépito. ¿Has visto lo que ha hecho el avión? Gran parte de los restos se han hundido bajo las aguas y ha sido imposible encontrar las cajas negras. Cuando un avión se estrella en el agua, siempre nos tememos que no se encuentren nunca las grabadoras de voz de la cabina y de datos del vuelo. Son 2 cajas negras que ayudan enormemente al investigador a orientarse, y sin ellas la investigación se complica muchísimo. Por fin, tras varios días de búsqueda, se produce un avance. Un barco de rescate francés escucha las señales de localización de las cajas. Un submarino teledirigido se sumerge a 1000 metros de profundidad. La violencia del impacto ha esparcido los restos por todo el fondo. Pero 2 semanas después del accidente, se recuperan las grabadoras de datos de vuelo y de voz de la cabina y los investigadores por fin cuentan con una prueba clave. El equipo egipcio, francés y norteamericano examina los aparatos en El Cairo.
vez que se recuperan las cajas negras, se suspende la operación de rescate. Solo se rescatan selectivamente algunas piezas pequeñas. El resto está a demasiada profundidad. Como no dispone de nada más, el equipo se concentra en las cajas negras con la esperanza de poder reconstruir los últimos minutos del malogrado avión. Basándonos en los datos de las cajas negras y el radar, reconstruimos la trayectoria del avión mediante un gráfico animado. La grabadora de datos de vuelo dibuja una escena devastadora. Poco después de despegar el avión, empezó a girar a la izquierda como estaba previsto. Pero después se escoró por completo en dirección contraria. La grabadora de voz de la cabina demuestra que ese giro cogió al capitán por sorpresa. Está girando a la derecha, señor. ¿Qué? ¿Cómo que está girando a la derecha? Al analizar la grabadora de voz de la cabina, vimos que los pilotos se enfrentaron a una anormalidad que no podían comprender. Los investigadores revisan los datos de vuelo en busca de una explicación a sus extraños movimientos. Tal vez un fallo mecánico apartó al avión de su trayectoria. Y existe una indicación de que algo marchaba mal en el aeroplano. En la pista, el capitán y el ingeniero de tierra comentaron la existencia de un mal funcionamiento eléctrico. Pero en la grabación de voz de cabina no se entiende de qué fallo concreto estaban hablando. No estamos seguros de a qué equipo se referían el capitán y el ingeniero cuando hablaban de un fallo eléctrico. No se habían recuperado suficientes piezas del avión como para poder determinarlo. Y lo trágico es que el ingeniero de tierra también viajaba en el avión. El problema con la investigación de accidentes es que consume mucho tiempo y recursos, sobre todo cuando no se dispone de piezas del avión que se puedan examinar físicamente. Y antes de emitir un dictamen hay que estar muy seguros sobre los hechos, condiciones y circunstancias. Los familiares y amigos de las víctimas están cada vez más frustrados. Y a medida que pasan los meses, exigen respuestas. Nos manifestamos frente a la embajada egipcia porque no había noticias. 11 meses después del accidente seguíamos sin saber nada. Poco después de la protesta, los investigadores egipcios publican un informe sobre los hechos. Contiene todos los datos de las cajas negras, pero no llega a una conclusión sobre la causa del accidente. Señoras y señores, buenas noches. A pesar de lo complicado de la situación, los investigadores todavía no tienen ninguna respuesta y lo único que pueden hacer es seguir buscando. Nos planteamos todas las situaciones posibles que podían provocar un accidente similar y las cotejamos con los datos de las cajas negras. Se examinan minuciosamente 50 teorías distintas. Evaluamos todas las posibilidades y eliminamos las que no encajaban con los datos. Los investigadores viajan a Estados Unidos para someter a prueba las teorías más probables en un sofisticado simulador. Si logran repetir en el simulador los movimientos del avión de Flash Airlines, tal vez logren determinar por qué se estrelló. Los investigadores llevan sus resultados a El Cairo. Solo existen 4 fallos mecánicos que pudieron causar la trayectoria de vuelo del avión. Y creen que la clave del accidente está en averiguar por qué se salió de su curso.
Eran 4 situaciones que podían provocar un escoramiento no deseado. Eran 4 opciones que no se podían descartar. 2 de las situaciones tenían que ver con los alerones del ala derecha, que se levantan sobre la superficie superior del ala. Sirven para frenar el flujo de aire y desacelerar el avión. Si la palanca del piloto o los cables que lo regulan se atascaron, pudieron sacar al avión de su trayectoria. Los problemas con los alerones podrían ser una explicación, pero no existen pruebas físicas. Y los problemas de mantenimiento que sufría el avión de Flash no estaban relacionados con los alerones, así que el equipo decide buscar otra explicación. Otra explicación estaba relacionada con los alerones que controlan el ángulo de giro del avión. Un mal funcionamiento de los mismos pudo escorar el avión a la derecha. Y si la tripulación no lograba arreglar el problema, el avión caería en espiral al mar. Aunque esta hipótesis habría provocado un accidente similar, tampoco existe ninguna prueba que la demuestre. Además, los pilotos suelen ser capaces de superar los fallos físicos de los alerones. Solo tienen que incrementar la potencia para mover el timón en sentido contrario y contrarrestar el efecto. Estamos escorados. Cuando escuchan la grabación de voz de la cabina, a los investigadores les desconcierta la discusión sobre el piloto automático. Piloto automático, piloto automático. El comandante pidió que se encendiera el piloto automático, pero no funcionaba, y el avión se precipitó al mar. Y poco antes, los investigadores se fijaron en otro detalle curioso de la conversación. El comandante comenzó a efectuar el giro sobre el Mar Rojo de forma manual, pero luego prefirió que se encargase el piloto automático. Piloto automático. La grabadora de datos de vuelo muestra que el piloto automático se encendió efectivamente durante el ascenso. Todavía no. Pero entonces el comandante pareció cambiar de idea. La grabadora de datos de vuelo muestra que el piloto automático estuvo activado solo durante 3 segundos. Pero los investigadores sospechan que el piloto automático pudo no responder y seguir funcionando a pesar de la orden en contra, con lo cual el piloto automático habría continuado controlando el avión y volando hacia la derecha, aunque los pilotos pensaban que ya estaba desactivado. El mal funcionamiento del piloto automático nos dio muchos quebraderos de cabeza, porque resultaba imposible demostrar que era la causa del accidente, pero tampoco se podía probar lo contrario. Era una causa muy probable de una situación como la que produjo el accidente. Pero lo más desconcertante de todo era que independientemente de lo que estuviera pasando, el avión parecía permanecer bajo control hasta justo antes del accidente. Momentos antes del impacto, el comandante parecía haber recuperado el control del aparato. Y si existió un fallo mecánico, ¿por qué pareció que se había solucionado? Algunos miembros del equipo decidieron examinar no solo un posible fallo mecánico, sino un fallo de la tripulación. A los investigadores estadounidenses les preocupaba que no se hubiera examinado a fondo el factor humano. Tal vez la alta estima en que tenían los egipcios al comandante había supuesto un obstáculo. En Egipto los pilotos son muy respetados, especialmente los de las fuerzas aéreas. El presidente de Egipto desde hace 26 años es expiloto de las fuerzas aéreas y tiene muchas condecoraciones. En un ambiente como ese, los pilotos son inmunes a las sospechas. Si algo falla, se tiende naturalmente a echar la culpa a la mecánica. El piloto de este vuelo era un héroe de guerra con miles de horas de vuelo.
Cuando examinan de nuevo la grabación de datos de vuelo, los investigadores descubren algo peculiar. Antes de que surgieran los problemas, ocurrieron tres cosas a la misma vez. En lugar de girar suavemente a la izquierda, el avión comenzó a salirse de su curso. El morro se empezó a elevar y la velocidad disminuyó notablemente. Pero aún así, el piloto no dijo nada. Parecía ignorar los cambios en la trayectoria del avión. Yo he volado desde Sharm el Sheikh por la noche en un avión similar y sé que el capitán no debía permitir en ningún caso una disminución de la velocidad de más de 30 nudos y un ángulo de escoramiento de más de 5 grados sin dejar claros sus motivos para cambiar de trayectoria. Hay quien propone una provocadora teoría para explicar el extraño comportamiento del capitán. Puede que sufriera vértigo. El vértigo es un fenómeno físico que puede ocurrirle a cualquier persona, incluso a los pilotos. Afecta al oído interno. En un mar oscuro, sin un horizonte definido ni luces en tierra, el piloto puede no ser capaz de percibir visualmente si vuela hacia arriba o hacia abajo, a la derecha o a la izquierda. Y si el fluido del interior del oído osciló, el piloto pudo tener la impresión física de que el avión volaba en línea recta y nivelado, cuando en realidad giraba escorado. La trayectoria de vuelo del avión es la ideal para crear una sensación de vértigo. El avión despegó en una noche sin luna. El capitán Keider volaba manualmente y empezó a girar mientras ascendía. Al sobrevolar agua oscura, a sus sentidos les tenía que costar mucho percibir dónde estaba exactamente. Informaremos cuando estemos listos. Si Dios quiere, giraremos a la izquierda para estabilizar. 306 Sharm. Es una situación con una carga de trabajo enorme. No hay forma de orientarse visualmente de noche, sin luna y sin un territorio iluminado. Un piloto profesional tiene que saber que en un caso así es fácil que se desoriente. Es un caso clásico que ha ocurrido muchas veces y ha matado a mucha gente en los últimos 10 años. Cuando se supone que el avión tenía que girar lentamente a la izquierda, el timón comenzó a orientarlo hacia la derecha. A lo mejor, el propio comandante efectuó el giro sin darse cuenta. Cuando se estudia el movimiento de las superficies del avión, parece que algo guiaba al capitán hacia la derecha. Pudo ser el falso horizonte o algo que vio por la ventana. ¿Has visto lo que acaba de hacer el avión? O tal vez creyó que estaba corrigiendo un problema del avión. Pensó que había recobrado el rumbo del avión y de repente le informaron de lo contrario. Girando a la derecha. ¿Qué? El avión está girando a la derecha. La información contradictoria confundió más al piloto, que cree que está arreglando el problema cuando le informan de que los problemas acaban de empezar. En este caso en particular, no solo tenía que pilotar el avión y ser consciente de la situación, sino también realizar la gimnasia mental necesaria para cotejar sus expectativas con los datos contrarios que le ofrecía su tripulación. El avión está girando a la derecha. Los investigadores egipcios están de acuerdo en que el piloto pudo desorientarse durante el vuelo, pero no creen que sea el único problema al que se enfrentaba la tripulación. No existe una indicación clara de que existiera desorientación, pero es posible. Pero necesitaba más tiempo para encontrar el problema y solucionarlo del que quedaba para estrellarse. Independientemente del papel que jugase la desorientación en el accidente, los investigadores están a punto de averiguar que la tripulación no estaba entrenada para remediarlo. Han pasado varios años desde que un vuelo charter egipcio se estrelló en el Mar Rojo matando a 148 personas. Los investigadores que tratan de averiguar por qué se estrelló el vuelo 604 se enfrentan a inmensos desafíos.
Gran parte del avión se encuentra bajo el agua. Pero tras analizar las cajas negras, creen que el accidente pudo deberse a la desorientación del piloto. La noche oscura y el mar sin puntos de referencia confundieron al piloto sobre lo que estaba pasando. Aunque el avión también pudo sufrir fallos técnicos. Mientras siguen tratando de dilucidar el misterio, los investigadores efectúan un asombroso descubrimiento. Los representantes de Flash Airlines informan de que no habían impartido a los pilotos el curso de gestión de recursos de la tripulación, aunque era obligatorio en la empresa y pudo haberles ayudado a superar la trágica situación. La gestión de recursos de la tripulación es un programa en el que se enseña a los pilotos a trabajar en equipo en lugar de solos. Si los pilotos de Flash Airlines hubieran recibido esa formación, el vuelo podría haber terminado de una forma sustancialmente distinta. Los investigadores norteamericanos creen que el primer oficial pudo darse cuenta del funcionamiento anómalo del avión, pero no se lo comunicó al piloto porque era mucho más experimentado que él. ¿Qué? El avión está girando a la derecha. Ni tampoco intentó asumir el control del avión. Bien. Con la formación de gestión de recursos de la tripulación, el primer oficial, que estaba mejor informado de la posición y la situación del avión, podría haber asumido el mando del mismo al ver que el comandante no tomaba la decisión correcta. Una conversación en la cabina previa al despegue revela por qué tal vez el primer oficial no se atrevió a desafiar al comandante. Ayer aterrizamos al anochecer. El sol estaba a las 2 y no se veía la pista, pero dijo que veía la pista. ¿Cómo podía verla? Es la edad, señor. Pudo que no pretendiera insultarle, pero reforzó la idea de que el primer oficial era el alumno y el capitán el profesor. No se veía la pista, pero dijo que la veía. ¿Cómo podía verla? El primer oficial lo consideró un comentario negativo que le hizo dudar de sí mismo. No quería equivocarse ni faltarle al respeto a un general de las Fuerzas Aéreas. En una tripulación hay que esforzarse por trabajar en equipo y copilotar. No puede ser que una persona pilote y otra mire sin decir ni una palabra. Pero el capitán y el primer oficial no estaban solos en la cabina. Había un tercer miembro de la tripulación con mucha experiencia. Y tampoco dijo nada hasta los últimos instantes del vuelo. Si no, ¿cómo sabremos si hemos superado la nube? Se le oye hablar abiertamente y con claridad antes de que se encendieran los motores. Estaba presente en las conversaciones entre el piloto y el primer oficial, pero tenía mucha experiencia y aunque permaneció callado, pensamos que habría dicho algo si hubiera creído que la tripulación estaba haciendo algo que no debería hacer, o no haciendo algo que debería hacer. ¡Disminuyan la potencia! Pero lo único que pidió fue que se disminuyera la potencia en la fase final del suceso. Eso fue lo único que pensó que había que hacer. Aunque el copiloto hubiera asumido el control antes, no hay forma de saber si eso habría salvado el avión. Lo que quiera que ocurriese en el vuelo 604 sucedió muy deprisa, y la tripulación no tuvo tiempo de reaccionar antes de estrellarse en el mar. El informe final del accidente de Flash Airlines se publicó en marzo de 2006. Las autoridades egipcias dijeron que cualquiera de los 4 errores técnicos pudo provocar el accidente. Constataban que el piloto pudo desorientarse, pero lo descartaban como causa posible de la tragedia. Los investigadores norteamericanos no culpan al avión, sino a la línea aérea que no entrenó correctamente a la tripulación. Los pilotos operan sobre la base de sus destrezas y habilidades, a su conocimiento y a lo que se enseña en la formación. Si la formación era deficiente, la culpa era de la línea aérea.
2 meses después del accidente, Flash Airlines entró en bancarrota. Y como resultado de la tragedia, se decretaron nuevas normas que incrementaban las sanciones a las violaciones de la seguridad aérea. El accidente de Flash Airlines dio el impulso político final al movimiento europeo para crear una lista negra de líneas aéreas. Ahora, si un Estado miembro prohíbe volar a una línea aérea, todos los demás países miembros se lo prohíben automáticamente también. La investigación egipcia concluyó con una importante recomendación. Recomendamos un programa de formación para concienciar a los pilotos sobre la desorientación, para reconocerla lo antes posible y saber reaccionar a tiempo para mantener la seguridad del vuelo y poder orientarse de nuevo lo antes posible. ¿Se debió el accidente a un fallo mecánico? Probablemente nunca se sepa. Con gran parte del avión aún bajo el fondo del mar, los investigadores y los afectados por el accidente nunca obtendrán respuesta a sus preguntas. Perdí a mis sobrinos y a una sobrina. Eran niños. Se quedaron sin futuro. Y a eso no puede ponérsele precio. Es una pena. Las familias nunca saldremos del luto porque nunca sabremos lo que pasó de verdad.